No hay futuro para la guerra en Colombia. No puede ser que los revolucionarios sea la única oferta que le hagamos a la sociedad y al pueblo. Oiga, si quieren liberación, vengan, métase a la guerra. No, eso es esa noción sacrificial de ir hasta los últimos, morirse hasta el último, sí, por una idea. Esto lo podemos conquistar también por las vías democráticas, ¿sí? Que es lo que tenemos ahora. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy seguimos aquí en estos espacios hablando de cosas muy importantes para el país y por supuesto que más importante que uno de los temas que más está marcando agenda, que es la paz, en este caso con el ELN. Para hablar de todos estos temas, también como un testimonio de vida de una persona que ha vivido la guerra tanto por dentro como por fuera, está aquí el día de hoy acompañándonos Carlos Velandia, excomandante del ELN en su momento del Frente Domingo Laín, que tiene injerencia, digamos, en Arauca. Entonces, pues bueno, le doy la bienvenida, don Carlos, para esta conversación. Muchas gracias, Cristian, y gracias por la invitación a Quienique para poder tener una conversación abierta y lo más franca posible. A su disposición. Correcto, don Carlos, usted hizo digamos, parte del ELN entre 1972 y 2004. Obviamente es una historia, pues como la de muchos que han hecho parte de esta guerra, pero de alguna u otra forma, pues ahora ha tenido un inicio. Quiero que me cuente un poco más de Carlos Velandia como persona, cuáles son esos orígenes, su infancia y demás. Pues bueno, soy un ciudadano colombiano, siendo muy joven, miembro de una familia muy numerosa, 14 hermanos, hijo de un profesor y una ama de casa costurera, mi madre María y mi padre profesor, profesor de colegio de secundaria. Nací en Bucaramanga, en Santander, siendo muy joven en el Colegio Santander, un colegio de educación pública. Allí conocí al ELN, recién había surgido el ELN en tierra de Santander. Algunos estudiantes del colegio y de la UIS eran fundadores del Ejército de Liberación Nacional, de modo pues que esto marcó la vida de muchos de nosotros y de manera particular la mía, porque yo me encontraba con que el ELN era algo como muy familiar, algo muy cercano a los estudiantes, y se hablaba en cierta forma como con mucha liberalidad de este hecho fundacional del ELN desde los claustros de la misma Universidad del Colegio de Santander, donde yo me formé. De modo pues que no era muy raro, y eso explica en cierta forma que un gran número de estudiantes nos vinculáramos al Ejército de Liberación Nacional. Y mire qué cosa tan curiosa, hoy el primer mando y segundo mando, los primeros comandantes, sí, Antonio García y Pablo Beltrán, son egresados del Ejército de la UIS. Exactamente en el mismo año que yo me vinculé junto con ellos, iniciamos carrera en los mismos años, sí, y ellos son primero y segundo mando del Ejército de Liberación Nacional. Además que usted llegó también a coincidir profundamente, por ejemplo, con Antonio García, ¿no? ¿Cómo es él? ¿Cómo es como persona, como revolucionario? ¿Cómo es? Pues con Antonio nos conocimos muy jóvenes, precisamente en la universidad. Era un joven muy, pudiéramos decir, bastante reservado, muy serio, él tiene un talante que aún lo conserva, ¿no? Es muy parco, pero también muy claro, muy directo, un hombre muy de aquella época muy comprometido con las causas de la transformación de la sociedad y con la revolución. En eso no ha habido mayor cambio. Sí, es una persona de talante. Obviamente yo lo conocí siendo un muchacho, al igual que yo, ¿sí? Pues había más jovialidad, éramos más jóvenes, más aventureros, más avesados, ¿sí? Y fuimos buenos compañeros en aquella época, compañeros y camaradas de organización en la actividad conspirativa,
porque siendo muy joven, los jóvenes nos vinculamos a las estructuras del Ejército de Liberación Nacional. Juan Carlos, desconozco si Bucaramanga en específico, pero digamos que Santander como tal, pues es un territorio no solamente por digamos, por la historia de origen también del ELN, sino pues en sí ha tenido una historia muy cercana con el conflicto, digamos, lamentablemente hay territorios de Santander que pues sí han estado profundamente marcados. A mí me gustaría preguntarle por esa Colombia que usted vivió tanto en su infancia como en la adolescencia, ¿qué es lo que recuerda de aquella época? Lo que más recuerdo fue que en aquella época era la efervescencia social. Realmente nosotros vivimos, los jóvenes, vivimos tiempos de revolución, tiempos de revuelta, tiempos de levantamiento social, de un gran compromiso del movimiento estudiantil y del estudiantado con las causas del país. Fíjese que en los años 60, en los años 63, 64, 65, se creó un gran movimiento que se llamó el Frente Unido, liderado por Camilo Torres Restrepo. Y el fuerte de ese movimiento era el estudiantado a nivel nacional, pero también los sectores populares. Pero el estudiantado cumplió un papel extraordinario, que se prolongó ese rol, ese activismo, ese fervor revolucionario de los estudiantes hasta más allá de los años 70. Entonces, en los años 70, las universidades servían, ¿sí? Yo recuerdo haber participado en movilizaciones en contra de la escasez del gas, por ejemplo. En una ocasión hubo una escasez de gas en el país y las empresas amarraban el gas, acaparaban el gas para forzar la subida de los precios. Y en Bucaramanga hubo una gran protesta en todo Santander y los estudiantes obviamente teníamos que salir también a solidarizarnos con esa causa social. No era un asunto de que los estudiantes luchan por razones académicas, no, sino era también por causas sociales que luchábamos en aquellos años, ¿no? Es lo que yo más recuerdo, porque lo viví de manera directa, ¿no? Don Carlos, si usted se pusiera a pensar como en ese factor, ya hablamos de aquel contexto que lo marcó de aquella época, ahora ese factor que más le preocupaba en su juventud, eso que le hizo a usted prender ese chispazo revolucionario y decir, no, esto tiene que cambiar. Fundamentalmente la exclusión. Para mí fue determinante el que no cupiera una idea distinta a ser liberal u otra opción en política, ser liberal o ser conservador. Y lo otro es de que por esa razón, por ser liberales y conservadores, se mataran entre ellos, pero después se alían liberales y conservadores y no dejaban entrar jamás nadie. Y entonces mataban al que era diferente, mataban al comunista, mataban al socialista, mataban al agnóstico, mataban al ateo, mataban sencillamente al que no perteneciera a esta alianza, que fue una alianza funesta, esta que se denominó la del Frente Nacional. Es que dos partidos oligárquicos, ¿sí?, que fundaron la República, se alían para repartirse en el poder solamente entre ellos somos. ¿Sí? Después de que crearon una devastación en el país, como fue la guerra civil que vivió en nuestro país a mediados de la década de los 40 y todos los años 50, ¿no? Lo que se llamó el famoso periodo de la violencia, donde en muy pocos años se produjeron cerca de 300.000 muertos, más o menos la cantidad de muertos que se produjeron posteriormente en más de 50 años, ¿sí?, de guerra revolucionaria en el país. Pues lo he escuchado también en algunas entrevistas que usted ha dado, y es que ser revolucionario ha cambiado mucho desde la época suya hasta ahora, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues incluso la mayoría de los jóvenes, lo hemos visto incluso con los estallidos sociales, pues tienen digamos, esa conciencia social, esa conciencia de equidad, de necesidad de un cambio, sin necesidad tampoco pues, de ser considerados de guerrillero, sí, digamos, ser clasificados dentro de esas categorías. ¿Usted qué cree que ha cambiado? ¿Hay más posibilidades hoy de ser revolucionario desde diferentes ámbitos que antes? ¿Hay más participación política? Por supuesto, porque se ha diversificado la forma de lucha. Antes estaba en la forma de lucha
pudiéramos decir, abiertas, legales, estaban casi que proscritas. Que incluso Camilo Torres en aquellos años planteó, oiga, es que aquí ya ni se puede siquiera pelear por las elecciones, porque es que las elecciones se las roban. ¿Sí? Tampoco puede ser pensar uno de una manera diferente o pertenecer a otro partido, porque no tiene opción de acceder al poder. Entonces las vías legales están cerradas, dijo Camilo, y realmente estaban cerradas para esa época, con lo cual solamente había una opción para optar por los cambios, irse para el monte. ¿Sí? Entonces, y claro, esa no es la situación de ahora. La situación de ahora es que hay garantías, hay derechos democráticos. La nueva Constitución del 91 fue una gran cosa conquistada también por el movimiento insurgente de la época. Fíjese que en esa época 6 organizaciones guerrilleras dejaron las armas y abrazaron la Constitución, ¿sí? Y apoyaron el proceso constituyente de tener una nueva Constitución con más derechos, con más garantías, y que en la actualidad estamos gozando. Hoy por hoy es posible pugnar por grandes cambios sin necesidad de alzarse en armas. Creo que esto lo está demostrando América Latina, ¿no? América Latina más o menos desde de los años 2000 para acá es totalmente diferente. Aquí nos damos el lujo, el único continente que se ha dado el lujo de tener 4 revoluciones en su territorialidad, en su continentalidad al mismo tiempo, ¿no? La revolución socialista en Cuba, la revolución bolivariana en Venezuela, la revolución ciudadana en Ecuador, la revolución comunitaria en Bolivia. Eso no ocurre en Europa, esto no ocurre en Asia, no ocurre en África, ocurre aquí en América, ¿sí? Y lo estamos viendo, que es posible hacer transformaciones por la vía democrática. Hoy por hoy, ¿sí?, tenemos la más contundente victoria que se haya vivido en Colombia en los últimos 200 años. Primera vez que la izquierda gana las elecciones, ¿sí? Y tiene un presidente de izquierdas, es más, y un presidente exguerrillero, ¿sí? Esto era impensable, ahora lo tenemos. Y un presidente con un programa progresista, de avanzada, con garantías y que habla por las comunidades y propone transformaciones y cambios. Se define como el gobierno del cambio y de verdad que lo está haciendo, con dificultades desde luego, pero se está enrumbando en esa dirección. Hoy por hoy creo que el gobierno y de manera particular el presidente Gustavo Petro sí, ha alzado las banderas del movimiento popular, en el que también está el movimiento insurgente y el movimiento que estuvo alzado en armas. Yo creo que este gobierno nos representa a los revolucionarios, a los demócratas, a las izquierdas de todas las tendencias, nos representa y creo que es una gran oportunidad para que la izquierda pueda primero demostrar que es posible y es capaz de gobernar este país. Nunca lo ha hecho, primera vez que lo va a hacer, entonces tiene esta posibilidad. Segundo, que pueda dirigir al país por una senda de transformaciones sin poner el país patas arriba. ¿Ves? Esto es supremamente importante, enviar ese mensaje. Esta es una izquierda madura, que ha madurado a punta de golpes. No en balde sacrificaron y exterminaron todo un movimiento como la Unión Patriótica. Eso de que a un movimiento le maten 5.000 gentes no es cualquier cosa, ¿no? De modo pues que es un movimiento, yo creo que tiene que demostrar capacidad, que tiene que mostrar solvencia para entender el momento histórico del país, para no romperlo, es decir, no estrellarse, ¿sí?, y saber conducir el país por los caminos de la democracia avanzada y procurar por cambios que el país resista. Correcto, o sea, a mí me gusta pensar, digamos, todas esas turbulencias del actual gobierno, digamos, esas dificultades también para gobernar, como esos obstáculos naturales, como bien usted lo dice, del primer gobierno de izquierda en tanto tiempo. Yo creo que era apenas natural ese choque.
también usted habló de un punto bien interesante y es ese exterminio de lo diferente. Usted, ya llegaremos a lo actual como para analizar el contexto actual. Usted ingresa al ELN en 1972, si no estoy mal, en 1973-74 se da esta operación Anorí, que fue pues un gran golpe para el ELN, lo califica así incluso la Comisión de la de la Verdad. Y a mí me gustaría preguntarle cómo fue esa reconstrucción de la organización después de que prácticamente se viera como muy reducida, ¿no? Después de esa operación. Sí, yo hago parte de esa generación de jóvenes que mientras unos se bajaban del monte en dispersión, en disolución, de una organización en crisis, había otros jóvenes que iban para arriba. Dentro de eso está Antonio García. Antonio García es un constructor de esa Pablo Beltrán. Yo también lo fui en mi momento. Fuimos junto con otros, por supuesto, hicimos posible que el ELN resucitara como el ave fénix, ¿sí? Que de las cenizas se recupera, se reconstruye a sí mismo con un nuevo discurso, superando defectos y errores del pasado, ¿no? Que fueron nefastos, que lo llevaron a su disolución, casi que a su disolución. Y hoy por hoy, pues el ELN es una organización revolucionaria que está en trance de superar la guerra de manera estructural y de manera estratégica, sí, para abocarse a la solución política del conflicto, también de una manera estructural. El ELN es la última guerrilla que queda en el continente de aquellas guerrillas que surgieron en los años 60 y un poco más después en los años 70, al calor del triunfo de la Revolución Cubana. Imagínense, Cristian, que en aquella época se crearon más de 90 grupos guerrilleros en todo el surcontinente, desde el sur del Río Bravo hasta la Patagonia, más de 90 grupos guerrilleros. Aquí en Colombia llegó a haber más de 30 grupos guerrilleros, pequeños, unos rurales, otros la mayoría urbanos, ¿sí? Y sin embargo, bueno, el último que queda de esa estirpe es el Ejército de Liberación Nacional. De modo pues que en los otros países se ha venido resolviendo de una u otra manera el fenómeno del guerrillerismo en América Latina. Creo que Colombia está en ciernes de superarlo. Lo otro, creo que la solución política del conflicto en Colombia llegó para quedarse. Desde 1903 a la fecha, todos los conflictos armados en el país se han resuelto por la vía política y dialogada, mediante acuerdos políticos. Es decir, más de 100 años resolviendo todos los conflictos armados por la vía dialogada. Esta no va a ser la excepción. Es decir, aquí la posibilidad de una victoria militar, ¿sí? No vale la pena intentarlo cuando tenemos una saga y un camino abierto, una verdadera avenida, ¿sí? En una tradición de resolver los conflictos mediante el diálogo, los conflictos armados. Y esto es un gran acumulado que tiene la sociedad colombiana. Es un gran valor, grandísimo. Y esto lo digo en contraste con el siglo inmediatamente anterior. El siglo XIX y el siglo XVIII, todas las guerras fueron dirimidas mediante un vencedor y un vencido. Allí no hubo diálogos, no hubo tratos. Aquí el que gana, gana y el que gana lo gana todo, ¿sí? Pero a partir de la guerra de los 1000 días para acá, todos los conflictos se han resuelto mediante el diálogo y la negociación. Don Carlos, usted me habló de una efervescencia social en su momento y una preocupación además personal que usted tenía también con pues el tema social. No siempre fue Carlos Velandia el comandante. ¿Cómo fueron sus inicios en el ELN? Obviamente fui un joven estudiante muy comprometido con la lucha estudiantil y participé de una manera muy activa y fervorosa. Yo creo que yo era lo que puede llamarse como un equivalente a la primera línea
En aquellos años no se denominaba primera línea, el movimiento estaba, pero casi yo siempre estaba en la primera línea, sí, en la primera línea de la pedrea, en la primera línea de la huelga, en la primera línea de cerrar los salones y vámonos para la calle, y vámonos, y en la primera línea con megáfono y a grito en cuello, pues gritando las consignas de la época, ¿no? Fue un activismo, en mi caso fue muy caracterizado y muy comprometido, ¿no? De modo pues que esto que vimos después, todo se me hace muy familiar, pero obviamente hay que guardar las proporciones. Su padre fue militar, ¿no? Mi padre fue militar de carrera. Eh, Toda la saga por vía paterna han sido militares a lo largo de la historia, desde la guerra de independencia, ¿sí? Mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, todos por la vía sí estuvieron en las guerras. ¿Y cómo fue pasar usted a ser revolucionario también con ese factor familiar? Pues en el caso de mi padre no lo veía como una situación como extraña. Al fin y al cabo terminaba yo en una guerrilla, haciendo una guerra. Él también había estado en la guerra con el Perú. ¿Sí? Él sabía de qué iba eso. Su padre estuvo en la guerra, su abuelo estuvo en la guerra, su bisabuelo en la guerra. Es decir, el fenómeno de la familia Velandia por vía paterna siempre fue una saga, una continuidad de las guerras. Esto me llevó a mí a plantear en algún momento de que en Colombia nunca había vivido un momento de paz, lo cual es un equívoco. Después me di a la tarea de estudiar la historia de mi país y estudiar los conflictos y las paces y llegar a la conclusión de que hemos vivido más tiempos de paz que tiempos de guerra en la vida republicana. Sí, hemos tenido más tiempo de paz. Los momentos de guerra han sido relativamente cortos, mientras que los tiempos de paz han sido más largos. El último conflicto más largo y prolongado que ha alargado el fenómeno de la conflictividad bélica en el país es el conflicto revolucionario, el de las guerrillas revolucionarias que se inauguró en 1964 y no ha terminado, falta con el ELN cerrar. Pero creo yo que este conflicto armado está ya en su tramo final, ¿sí? Y una vez cerremos este capítulo de violencias y guerra en Colombia, se abrirá un largo periodo de paz en la totalidad del territorio. Y ojalá sea muy duradero. ¿Cómo fue, digamos, tenemos esta etapa de cerrar salones, ¿no? De una rebelión, pues, eufórica, ¿no? De la juventud. ¿Cómo fue ese pasar de ser guerrilla urbana a ir al monte, ¿no? Usted al final termina como comandante. Sí, fue en aquellos años leíamos la literatura revolucionaria y entre ellos, sí, los textos del Che Guevara. Para el Che Guevara, y veíamos al Che Guevara y él planteó, el revolucionario es el ser superior. Hay un ser superior en la escala de evolución humana y es el revolucionario, ¿sí? Y nosotros queríamos meternos en esto de un ser superior siendo revolucionarios, ¿sí? Caminándonos por allí donde se entrega la vida a cambio de ¿qué? De reivindicar a la sociedad y al pueblo, ¿no? Porque allí no se recibe sueldo, no hay nudo, no hay sacrificio, de donde uno realmente entrega la vida, ¿no? Por cambios estructurales. Entonces queríamos ser eso, ¿no? Y lo otro es que en ese contexto, ser revolucionario y lo mejor de ser revolucionario era ser guerrillero, ¿sí? Y todos queríamos, en cierta forma, emular al Che. Teníamos ejemplos de guerrilleros muy valiosos aquí en nuestro país. Queríamos también seguir sus pasos. El fenómeno de Camilo Torres nos inspiraba mucho, como decir que un curita, hijo de una familia oligárquica, ¿sí? Termina dirigiendo todo un movimiento popular y luego llaman alzamiento armado
y luego termina en una guerrilla y allí muere. Eso nos motivaba mucho, ¿no? Entonces, para mí era fundamental irme para la guerrilla. Mm, Pedía irme para la guerrilla, pero el ELN estaba en crisis, de tal manera que no había posibilidades de subir a la guerrilla hasta que finalmente se autoriza mi ingreso, sí, a ir al monte, y voy al monte y allí me convierto en guerrillero y empiezo siendo un guerrillero raso. En la ciudad era un guerrillero urbano, me volvía con cierta solvencia en la actividad conspirativa y clandestina, pero en el campo la situación es distinta. Allí tienes que luchar primero con los fenómenos de adaptación a un medio que uno no conoce, en la selva. Sí. Yo me moví en la selva de cemento, no en las selvas naturales de nuestras montañas de Colombia. De modo que todo para mí era un aprendizaje, empezar a aprender a caminar, la oscuridad, los ruidos, el ambiente, todas las situaciones ambientales me eran hostiles, ¿sí? Y todo esto habría que adaptarse y superarlas y convivir con ellos. No eran tampoco mi enemigo, en las condiciones en que uno tiene que moverse, ¿no? Y usted además estudió un par de meses un par de semestres, perdón, de medicina, ¿no? ¿Eso le sirvió allá en el monte, digamos? Total, porque normalmente donde existen muchas precariedades, y yo lo decía, ¿no? Allí es donde se demuestra que en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿sí? Yo llego a un grupo guerrillero muy pequeño donde no había nadie que supiera nada de sanidad, ¿sí? Y llego yo habiendo estudiado un par de semestres de medicina, entonces, llegó el médico. Y llegó el médico, es que llegó el médico, sí. Sepa poco o mucho, y es el médico y te vas a encargar de la salud del grupo. Entonces, con la ayuda de Vademecum y de alguna literatura que nos llegaba, de algunas costumbres y también de hábitos que tenía la gente de curar sus males en la montaña, pues fui aprendiendo y terminé siendo el médico de la guerrilla. Terminé atendiendo partos, haciendo suturas, poniendo venoclisis, haciendo cosas que yo no las había aprendido en mi paso por la universidad. Las aprendí en el monte. Y luego llega a ser comandante, ¿cómo? Sí, y también el hecho de tener una mayor formación que mis compañeros de origen campesino que no habían tenido oportunidad de ir a una universidad o no habían tenido la oportunidad de la lectura o de participar en discusiones y el debate, pues esto me daba a mí como cierta, pudiéramos decir, como cierta ventaja respecto de ellos, pero igual yo tuve también que hacer el aprendizaje de adaptarme al medio ambiente, pero también de ganarme, sí, el puesto en el combate, ¿sí? De modo pues que iba una cosa aparejada con la otra, ¿sí? Posteriormente soy nombrado como miembro primero del grupo guerrillero, después de un grupo más a nivel regional, después ya a nivel nacional me eligen miembro de la dirección nacional. ¿Alguna vez, bueno, supongo que esto habrá pasado muchas veces, pues además en el rol en el que estaba usted, vio que su vida corría peligro? Sí, en la misma prisión, bueno, pues, mientras estuve pues en el movimiento guerrillero y como guerrillero, pues casi que de manera permanente, porque se está en esa disposición, está con armas y esas cosas, pero igual teníamos nuestros dispositivos de defensa con los cuales podía uno solventarse en combate. Y era algo que incluso, esto es un poco extraño decirlo, pero esas cosas que se anhelan, obviamente yo no deseaba morirme, pero yo decía, si he de morirme, me muero en combate, ¿sí? Era más o menos por la causa, que no me vayan a matar por ahí infamemente o tontamente. Yo quiero morirme en combate. Eso tiene mucho que ver con esta mística del guerrero,
Sí, muy seguramente esto también desde el otro lado puede ser que haya soldados que crean de esa misma manera, ¿no? Y actúan de esa misma manera, ¿no? En prisión vivimos situaciones de mucho riesgo. Hubo situaciones donde sabíamos que nos iban a matar, ¿sí? De gente que llegó a la cárcel a matarnos, ¿sí? Pero se lograron superar, frustrar estas tentativas y bueno, aquí estamos trabajando hoy por la paz, ¿no? A mí hay una, digamos, una pregunta, quizás no sé si sea muy reflexiva, no sé, sobre esto, más de usted que de pronto vivió prácticamente la guerra de primera mano, y es, claro, cuando usted ya está como comandante de un grupo armado, ¿cómo se construye mentalmente al enemigo? Hablando ahorita, por ejemplo, de temas de paz, ¿no? ¿Cómo usted percibe qué es el bien, qué es el mal, estando pues en ese rol? Sí, es interesante el planteamiento tuyo porque allí realmente tiene uno una visión binaria, allí no hay grises, ¿sí? Allí se es revolucionario o no se es, ¿sí? Se está en la lucha y la principal es aquí esta lucha a través de la lucha armada, ¿sí? Y el que está conmigo o el que está allá por fuera no lo es. En alguna ocasión yo dije que yo veía el país y la realidad del país yo la veía a través de la mira del fusil. Y así no era, ¿sí? Realmente para mí tenía una formación muy pobre de lo que era el Estado. A pesar de tener una gran formación política, a mí no me interesaba conocer qué era el Estado porque era el Estado que yo quería destruir, ¿ves? Entonces, ¿para qué estudio un Estado que voy a destruir? ¿Sí? ¿Para qué estudio los fenómenos del poder si esos poderes no sirven y hay que derrocarlos y crear un nuevo poder? ¿Sí? Entonces, no nos ocupábamos mucho de conocer esa realidad de lo que es el otro país y más bien lo veía como el enemigo a batir. Algo que posteriormente tuve que rectificar y aprender porque empecé a conocer otro país cuando caí preso y me asignaron representar al ELN en diálogos de paz. Y diálogos de paz con la contraparte o con el enemigo significa hablar con el enemigo, pero el enemigo es diferente. Pero el enemigo tampoco es homogéneo, ¿sí? Eso que yo consideraba el enemigo es una sociedad muy grande, con muchos matices, ¿sí? Con muchas maneras de pensar. Que para mí fue un descubrimiento tremendo encontrar planteamientos de muy hondo calado en los empresarios, planteamientos de un sentido económico, en el discurso económico, también con un gran compromiso social en el empresariado. Decía, hombre, ¿cómo es posible que un burgués como esto esté pensando de esta manera, ¿no? Encontrar sectores sociales que yo consideraba del otro lado, resulta que no, es sociedad, ¿sí? Que también está a la espera, sí, y está pujando por grandes cambios, ¿no? Pero que no van con la lucha armada. Entonces no todo es blanco o negro, sino que hay, sí, toda una gama de grises entre el blanco y el negro. Eso tuvo un cambio, me generó a mí pues la posibilidad también de cambiar y de entender al país de una manera y ver el país de una manera diferente. Luego de 10 años que estuve en prisión y de dialogar mucho con muchas gentes, yo creo que por la cárcel donde yo estuve junto con Francisco Galán, hablamos con medio país, el medio país que quería hablar de paz, que quería resolver el conflicto con ese país. Y eso tuvo para mí un efecto transformador. Al punto que ya hacia el final, sí, yo tomo la decisión de no disparar un tiro más. Y lo comunico. Se lo comunico al ELN de no vuelvo más a la guerra. Creo que la guerra se puede superar a través del diálogo y la negociación. Hay disposición. La guerra, el futuro de la guerra, sí, no tiene, no es decir, no hay futuro para la guerra en Colombia. No puede ser que los revolucionarios sea la única oferta que le hagamos a la sociedad y al pueblo.
oiga, si quieren liberación, vengan, métase a la guerra. No, eso es esa noción sacrificial de ir hasta los últimos, morirse hasta el último, sí, por unidad. Esto lo podemos conquistar también por las vías democráticas, ¿sí? Que es lo que tenemos ahora, ¿no? Si al final pues todo se reduce al diálogo, y digo reduce de manera simple porque eso requiere una cantidad de esfuerzos impresionantes. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Creo yo que ha sido un diálogo bastante provechoso tanto para nosotros como para los que nos están viendo en este momento. A ti, Cristian, por la invitación y bueno, te cuento que voy a tener la oportunidad de lanzar un libro próximamente, el próximo viernes, un libro sobre las treguas y los ceses del fuego en la historia del ELN en Colombia, a lo largo de toda su historia. Sí, y se lo subtitulo, sí, como Armas de Guerra, sí, o Instrumentos para la Paz. Y estará a tu disposición, por supuesto, y de todos los que lo quieran leer. Pues claro que sí, ahí estaremos pendientes del lanzamiento de su libro para echarle un ojo y saber más sobre el conflicto en este país. Bueno, y por supuesto, muchas gracias también a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista con el doctor Carlos Velandia. Creo yo que ha sido bastante provechoso el diálogo, espero que también lo haya sido para ustedes en este momento. Por supuesto, hablar de paz con todas las dificultades, con todos los obstáculos, pues es más importante que cualquier cosa. Acá seguiremos abriendo estos espacios para hablar de todos estos temas. Por supuesto, estaremos también pendiente del libro del doctor Carlos Velandia. Y bueno, agradecemos de nuevo a todos los que nos sintonizaron y recuerden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.